Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una semanita más. Bueno, yo estoy súper contenta porque estoy muy bien acompañada. Además, estamos aquí en modo en la luz de la sabiduría y aquí la oscuridad, porque vamos, Marina Díaz, que es la invitada de esta semana, está en Costa Rica, allí son las 3 de la tarde y yo, como sabéis, que estoy en Gales y bueno, son las 9 de la noche y hemos tenido que cuadrar un poco los horarios para poder coincidir y que nos viniese bien a las dos. Bueno, sabéis que he hablado con Marina Díaz en muchas ocasiones. Ella es psicóloga, me gustaría que ahora se presentase ella, pero bueno, sabéis que sobre todo la sigo por el tema de la terapia de aceptación y compromiso, que es algo que a mí pues me está sirviendo mucho, sobre todo últimamente. Y bueno, le escribí para ver si se unía y nos explicaba un poquito las cosas ella mejor, que lo hace muchísimo mejor que yo, obviamente. Y nada, aceptó. Así que lo primero, Marina, ¿tú cómo te defines? Porque yo, sinceramente, tengo un problema grave con el tema de las definiciones personales, ¿no? Entonces me gusta siempre preguntar a los entrevistados, ¿tú cómo te defines? ¿Quién es Marina Díaz? Yo siempre me defino normalmente como escritora y psicóloga. Y además es curioso porque siempre pongo escritora delante, aunque lo que me da de comer es la psicología, pero me considero más escritora que psicóloga y en realidad la psicología, como la transmito y la vendo, sobre todo en gran parte, es a través de la escritura. Entonces, casi que es la escritura en realidad lo que me da de comer, porque si fuera psicóloga, pero nadie quisiera trabajar conmigo, pues como el que tiene un tío en Granada, ¿no? Y me defino como escritora y psicóloga y dentro de mi faceta de psicóloga, como persona que trata de ayudar a la gente a avanzar en dirección a lo que es importante para ellos, que es algo que dicho así suena un poco como muy cliché, pero que tiene mucha más miga de la que parece y es precisamente la esencia de ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, es hacer espacio a lo que es difícil y actuar, avanzar, moverse en dirección hacia lo que es importante para nosotros, nuestros valores y las cualidades que queremos desarrollar. Muy bien. ¿Y tú, Marina, cómo conoces ACT en tu vida? Porque, a ver, para las personas que quieran saber un poco tu recorrido profesional y vital, bueno, hay una entrevista de Ángel Alegre, una de las primeras que te hizo, porque te ha hecho varias, en la que recorre todo, bueno, desde tu infancia hasta que, bueno, ya dejas, porque empezaste la carrera de Desde que me concibieron aquella Sí. noche de luna en que mis padres, sí, sí, total. Son como 4 horas de entrevista o así, es brutal. Recuerdo el bajón de azúcar que tenía al final, que era como, déjame ir ya. Nada, lo disfruté un montón, la verdad es que lo pasé muy, muy bien en esa entrevista. Pero esas entrevistas de Ángel a mí me gustan mucho porque son muy exhaustivas y si de verdad te interesa, ¿no? Saber un poquito más, como por ejemplo es mi caso, que a mí me gusta saber un poco más de la gente que realmente me interesa, pues oye, es fenomenal y si tienes tiempo, bueno, obviamente te la vas escuchando a trozos porque si no, no puedes, ¿no? Pero bueno, que en esa entrevista, que os la pondré también en el link para quien tenga curiosidad, pues desarrollas todo. Y al final yo te digo todo esto porque sé que empezaste periodismo, pero luego te metiste a psicóloga, ¿no? Y en tu web dices así, de una manera así muy simpática, que te metes a psicóloga para arreglarte la cabeza a ti misma, ¿no? Entonces, ¿cómo descubres tu ACT? ¿Fue durante la carrera de psicología? ¿Fue después? ¿Cómo fue? Fue, no se me olvida, en un congreso al que asistí en Granada. No recuerdo de qué era el congreso, era algo relacionado con la clínica, sin duda, porque recuerdo que se presentaron varios estudios de casos y vino una psicóloga, de cuyo nombre no puedo acordarme, pero a la que siempre se lo agradeceré. Recuerdo que era así, rubita, menudita, como muy agradable, y contó un caso con un paciente y contó que había utilizado ACT. Y entonces explicó un poquito en qué consistía la terapia, habló de los valores, de las metáforas, y lo que más me impactó fue que utilizó no exactamente la metáfora, el movimiento terapéutico, digamos, del imaginarse la propia tumba. Y puso una diapositiva en la que ponía fulanito, quien fuera, Pedro, pasó toda su vida tratando de no tener ansiedad. Era una tumba donde ponía eso, ¿no? Mm. Y yo recuerdo que la miré y pensé, ¡ah! Esa va a ser mi tumba, eso va a poner Marina Díaz Carmona, pasó su vida intentando no tener ansiedad. Y como que aquello me flasheó y pensé, ya está, esto es lo que yo tengo que hacer. Me impactó muchísimo, enseguida me encajó. Yo había hecho ya previamente meditación
Y encaja mucho ACT, tiene mucho que ver con ese encuadre, porque también habla de la conciencia plena, de observar los pensamientos, de observar las sensaciones. Entonces, yo de hecho estaba un poco en crisis porque lo que yo había experimentado meditando no coincidía con lo que a mí me contaban en la facultad. Y cuando yo conocí ACT fue como, esto es lo mío. Me fui a la biblioteca de la facultad, saqué un libro que se llamaba Terapia de Aceptación y Compromiso, precisamente, bastante duro para empezar, pero bueno, yo estaba súper motivada. Me lo leí y dije, esto es para mí. Y a partir de ahí, pues empecé a leer todo lo que podía sobre el tema. Empecé luego, ya más adelante, a practicarlo según yo, pero en realidad no estaba haciendo ACT, estaba explicando ACT, que no es lo mismo. Y Ajá. luego ya por fin cumplí mi sueño y pude asistir al máster de Carmen Luciano, que es la, yo diría que la máxima exponente de ACT aquí bueno, allí en España, que no estoy en España ahora, Sí. allí en España, y una eminencia a nivel mundial, y tuve la enorme suerte de poder aprender con ella y ahí ya sí hacer ACT, que es que no es lo mismo. Y si quieres que entremos en la diferencia, como tú me digas. Pues sí, Hasta ahí mi introducción a la terapia. sí que te digo que entremos porque, a ver, yo por ejemplo, yo conozco ACT por tu curso de Reescríbete, aparte del curso de Reescríbete, por haberme leído el libro de Russ Harris de La trampa de la felicidad, que hace como una introducción, ¿no? Y también te propone ejercicios y un poco que te da la base, ¿no? O el caramelito de lo que sería ACT. Pero yo, sinceramente, o sea, yo también he hecho cursos de meditación y mindfulness y he hecho... bueno, esa parte así un poquito, sí, de meditaciones, y yo le veo mucho, mucho parecido, ¿no? Me parece como una parte de mindfulness occidental, ¿sí? Se ha quedado Sí, un a poco... ver, Sí, sí, te has quedado un poquito congelada. sí, Me parece que me decías que se parece mindfulness a ACT, ¿no? sí, sí, que yo les veo bastantes Mm. similitudes, sí. Ujú. Sí, a ver, mindfulness es una de las cualidades, de las habilidades que se desarrolla dentro de ACT. Y ACT en realidad es una expresión de lo que son las terapias contextuales. Ujú. Entonces, eh, en realidad no son equivalentes, pero desde luego sí que están muy conectadas, mindfulness y ACT. Y por eso, como te comentaba, a mí me encajó también, porque lo vi claro, dije, esta es la manera de aplicar lo que yo he aprendido meditando a la terapia, porque el problema de la meditación es que no todo el mundo está dispuesto a hacerse, como me hice yo, un curso de 10 días en silencio para aprender a meditar, ¿no? Mm. Y no todo el mundo de primera está dispuesto a sentarse a meditar. Y yo incluso he atravesado larguísimas épocas con gran resistencia a meditar y Sí. eso no impide que pueda aprender que pueda aplicar lo aprendido en ACT. Entonces me pareció que me daba muchas más herramientas y más margen de acción a la hora de trabajar con mis pacientes. Claro, porque además ACT propone la actuación, o sea, el hecho de seguir avanzando en el camino, ¿sabes? Que no solamente es quedarte en la difusión de pensamientos y ya está, ¿no? Que va un poco más allá, pero explícanoslo tú, ¿cuál es esa diferencia que tú decías de, pues eso, de verdaderamente hacer ACT? La diferencia está en que tú puedes explicarle a una persona todo lo que tú quieras, el tienes que, o podrías, te sugiero que aceptes tus pensamientos. Aceptar, además, es una palabra con mucha amiga también. Carmen siempre nos decía, no digas aceptar, de otra cosa. Puedes decir, pero al principio cuando empezamos todos decimos, acepta tus pensamientos, acepta tus sensaciones y actúa, y tienes que actuar aunque te sientas mal. Y el paciente te dirá, sí, 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 claro, claro, claro. Y dices, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero si no lo está captando realmente, no está integrándolo desde el punto de vista de su propia experiencia, después no solo no lo va a aprender verdaderamente, sino que luego no lo va a poder trasladar a su vida. Entonces, lo que tú necesitas en realidad es generar una comprensión, un insight, un momento, un aha moment, como quien dice, ¿no? Sí, esto me ha llegado. Lo que me pasó a mí con la imagen de la tumba, aquella, ¿no? Yeah. Nadie me tuvo que explicar. Digamos que ahí la explicación teórica habría sido, si estás toda tu vida luchando contra tus emociones y pensamientos, después no vas a vivir una vida plena. Vale, te lo dicen, sí, sí, por un oído te entra, por el otro te sale. Pero ves la tumba y de repente eso conecta contigo desde un punto de vista experiencial y emocional. Y eso es lo que verdaderamente genera cambio. Claro, Entonces, tú en sesión no puedes limitarte a explicar, sino que tienes que hacer que la persona experimente. Y eso es difícil, porque explicar es mucho más fácil. A todos claro. nos gusta mucho más
el ser educativos y el contar la teoría y demás, pero saber qué decir para que la persona en ese momento haga el clic, eso es muy complicado. Y en ello estamos, en Sí. conseguirlo. Y de hecho ese fue el desafío a la hora de crear Reescríbete, el curso que tú comentas, que era no un curso de diapositivas que te explica las cosas, sino un curso donde tú verdaderamente haces los ejercicios de escritura y Mm. tienes ese tipo de insight, de comprensión. No sé si tú, como alumna, lo Sí. experimentaste así, no sé si conseguí mi objetivo, quiero creer que sí. Sí, a ver, lo bueno del curso de Reescríbete, a mí, se adapta mucho a mí o a mi manera de ser, porque a mí también me gusta mucho escribir y expresarme a través de la escritura, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de ponerte a parar, o sea, de pararte a pensar, de ponerte a escribir, ¿sabes? Es cuando te tomas ese tiempo, que no es simplemente pensar en las cosas y tal, sino que te tomas ese tiempo, lo estás escribiendo, además tienes lo de ejercicios de escritura automática y en el que vuelcas un poco, ¿no? Y entonces sí que es verdad que los ejercicios son mucho más que lo que tú dices leer o escuchar un audio o lo que sea, ¿no? Yo te confieso, por ejemplo, el concepto de difusión de pensamientos lo tengo bastante claro y en otras charlas que he escuchado tuyas también lo de identificar a mis aliens también lo tengo bastante claro, ¿no? De hecho, te vas a reír, pero yo tengo unos recordatorios en el móvil que me pongo todas las mañanas como, pues como, ¿sabes? Frases clave para ayudarme a enfocarme. Y uno de esos es identifica tus aliens. O sea, y claro, mi hija, la mayor, cada vez que lo ve, se parte de risa porque dice, mamá, ¿qué significa esto? Y yo ya le digo, bueno, ya lo entenderás, algún día te lo explico, ¿no? Pero simplemente para mí, el hecho de ya, por ejemplo, estar alerta en ese sentido, ¿no? Ayuda a decir, bueno, a lo mejor yo no soy capaz, y además depende del momento de vida, ¿no? No soy capaz 100% de fusionarme de un pensamiento, pero por lo menos sé que ya lo que es el concepto de pensamiento, de qué es lenguaje del cerebro, ¿no? Y un poco separarme y poner distancia. Y saber que a pesar de lo que me está diciendo ese pensamiento, yo puedo actuar, ¿no? Porque realmente a mí una de las cosas que más me impactó de ACT, sinceramente, fue realmente entender que tu cerebro genera pensamientos que no te gustan constantemente y que eso es normal, ¿sabes? Que no es nada raro, ¿no? O sea, que estamos bien de la azotea, no estamos chalaos todos. Sí, efectivamente, y es algo que impresiona mucho porque, claro, el resto de la gente no vamos por ahí, no somos transparentes, no podemos ver lo que otros tienen por dentro y todos hacia afuera mostramos nuestra mejor cara. Y el que me vea dirá, uy, Marina, que lo tiene todo en su sitio, tan tranquila, hablando ahí en el podcast, sonriente. Y a mí se me están pasando por la cabeza pues mil paranoias, como decíamos en mi adolescencia, mil paranoias de todo tipo, ¿no? Y desde pues, ¿qué te digo yo? Esta luz que tengo no me gusta y me ilumina media cara y me hace muchas arrugas, por ejemplo. ¿Y qué va a pensar la gente? Eso me lo dice a mí ahora mi mente, a medida que hablo contigo, ¿qué va a pensar la gente? Si no tengo ni un fondo decente para grabar vídeos, qué imagen más poco profesional, eso mi mente me lo dice. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues tengo dos opciones, o le hago caso y te digo, corta la grabación porque no puedo, me paralizo, me bloqueo, o sigo adelante y digo, bueno, con todo esto que me está diciendo mi mente y con la imperfección inherente a ser un humano, voy a seguir adelante y hacer lo que quiero hacer en dirección a quien quiero ser, que en este momento concreto es difundir lo más posible algo que a mí me ha ayudado tantísimo, tantísimo como la terapia de aceptación y compromiso. Qué bueno, es lo de lo que comentabas hace poco en uno de tus newsletters de seguir adelante con la imperfección. Ujú. Comentabas en ese newsletter, porque Marina también hace, bueno, la estrategia de mandar un newsletter diario eh, y además son súper entretenidos. Yo creo que te sigo desde hace 2 años y tienes, para que sepas, Marina, tienes una carpeta en mi bandeja de entrada, para que lo sepas. Qué honor, gracias. Entonces, lo bueno es que, bueno, contabas en ese newsletter que habías tenido un poco un día caótico, que se te habían caído 3 o 4 cosas, que no estabas llegando a tiempo, pero que aún así habías cumplido, no al 100%, pero un poquito de esas 3 cosas que te habías propuesto y que, oye, que eso, que había que seguir adelante con la imperfección y ese es un poco el mensaje que trasladabas. Y es que yo también lo veo así. A ver, yo si te soy sincera, yo me leí el libro de Russ Harris en verano cuando estuve confinada 20 días por COVID en plenas vacaciones. O sea, yo que vivo en Gales, donde aquí llueve
todos los santos días prácticamente, nos vamos en verano a vacaciones y cogemos el COVID. O sea, muy guay. Qué mala suerte. Y además, ¿lo cogisteis todo o por lo menos te pudiste confinar tú solita a leer a tu bola? Al final me confiné solita y fue como un retiro. Porque yo recuerdo que en el primer confinamiento decía, a ver si me pilla a mí un COVID asintomático y me puedo ir a un hotel. Sí, Yo sí, lo bueno. pedía, sí, a ver si me puedo ir yo solita ahí a leer y ver peli. Pues En así fin. fue. Bueno, al principio fuimos 10 días, los 5 encerrados en casa, pero luego los últimos 10 días me tocaron a mí sola porque ya solo quedé yo contagiada, ¿no? Entonces yo estaba súper motivada y con mucho tiempo libre y me hice mi hoja de ruta de valores que proponían en el libro. O sea, el ejercicio, ¿no? Además, como yo soy diseñadora gráfica, lo tengo que maquetar y poner bonito porque si no, no me entra. El caso es que yo vengo ahora en una etapa de la vida en la que voy caótica, perdida, y he encontrado la hoja que la tenía tirada por casa, mojada, arrugada. Lo que te quiero decir con esto es que yo la miro y digo, mira, pese a que no puedo estar haciéndolo todo y cumpliéndolo como a mí me gustaría o con la motivación que tuve en ese día cuando lo hice y que me duró durante un par de meses más o menos la motivación, pero oye, sigo adelante intentando ojearla de vez en cuando, acordarme de ciertas cosas que me propuse, ¿no? Seguir adelante con esto de la imperfección y todo se basa en el tema de los valores, ¿no? Que es a donde quiero llegar con todo este rollo. O sea, qué importantes son los valores en nuestra vida y bajo mi punto de vista, qué poco se nos enseña o se nos ha enseñado de pequeños o se nos ha incidido, quizá. Sí, absolutamente de acuerdo con eso. Yo a mi hija le intento decir, le intento transmitir ya ese concepto. Nosotros siempre le decimos mucho, pues yo qué sé, por ejemplo, hay que tener paciencia y la paciencia es una virtud. Usamos mucho la palabra virtud, ¿no? Que a mi marido que le gusta mucho el estoicismo y que entronca mucho también con ACT, es distinto pero súper parecido y le gusta mucho este concepto, ¿no? Y tenemos un libro también, que es el libro de las virtudes, que lo vimos un día aquí en el supermercado por la cara y se lo compramos. Y entonces pues hay un cuento sobre la paciencia, otro cuento sobre yo qué sé, ayudar a los demás, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tratamos de que en las pequeñas acciones ella vea que eso lleva a algo más grande, ¿no? Pero bueno, a ver si eso a ella le cala o no le cala. Y efectivamente es algo que no estamos muy acostumbrados a ver en nuestro día a día, no es un lenguaje que solamos hablar. Y de hecho, yo ese tipo de ejercicios como el que tú hiciste de ponerte toda tu hoja de valores y demás, lo sigo enseñando hasta cierto punto, pero cada vez más lo que me parece más importante es que la persona tenga muy claro como una brújula o como sí, como una agujita que puede ir en una dirección o en otra, el hecho de decir, estoy yendo en dirección a lo que me importa o me estoy alejando de lo que me importa, porque al final eso que te importa puede variar mucho. Te vas a ver, por supuesto, limitado o condicionado por lo que tengas a tu alrededor. Tú, por ejemplo, quizá te habías ido de viaje para desarrollar tus valores de aventura, de crecimiento, diversión, disfrute y te encuentras confinada. Y entonces ahí, ¿qué puedes hacer? Pues tienes la opción de amargarte y decir, hay que ver que se me han fastidiado las vacaciones, o puedes decir, esta es una oportunidad para ir en dirección a lo que me importa en cuanto a ecuanimidad, paciencia, conexión con mis hijas y con mi marido, lo que sea, ¿no? Eso ya lo que sea importante para ti. Entonces, mucha gente cuando hace lo de la hoja de valores se aturrulla, porque de repente es como que, uy, tengo esta hoja y los tengo que trabajar, lunes, miércoles y viernes trabajo mis 3 primeros valores, martes y jueves los 2 segundos, luego los voy rotando y así los voy como, ¿sabes? Como el que va al gimnasio y va a trabajar, uy, lo del gimnasio, tío, quien me esté escuchando de mis alumnos se va a partir el culo, porque es que tenemos, aquí, inciso, hay una broma recurrente en mis cursos, que es que siempre utilizo metáforas de gimnasio porque son muy socorridas. Y el otro día estaba dando una clase en directo y estaba hablando de que me gustaría en algún momento hacer merchandising de psicosupervivencia, hacer camisetas, ¿no? Y le preguntaba a los alumnos, ¿qué puedo poner en las camisetas? Y una me dijo, puedes poner, esto me recuerda cuando vas al gimnasio, punto suspensivo. Así que bueno, en fin. Pero a lo que iba, que esto de los valores es un poco como eso, ¿no? Como no me puedo dejar los tríceps, venga, y voy haciendo todos los grupos. Y la vida no es así, la vida nos gustaría que fuera así y poder ordenarla y cuadricularla muy bonita y tenerlo todo estupendo y ordenado, pero la vida es mucho más caótica. Entonces, al final, en última instancia, como te decía, lo que yo he visto más útil es enseñar a la persona a reconocer ese estoy yendo en dirección hacia lo que me importa o alejándome. Y esto, por supuesto, no lo he inventado yo. Esto es también lo que se está trabajando más últimamente desde ACT
Y bueno, me parece que es un modelo, bueno, tampoco quiero generalizar, es un modelo que yo he visto cada vez más presente en las últimas conferencias en las que he estado y charlas y demás. De hecho, el propio Raz Harris, que estuve con él bueno, en 2 ocasiones he estado con él y la última estaba trabajando precisamente con este modelo. Él simplemente la flechita del toward y el away, hacia y alejándome. O sea que me parece que es útil, intuitivo y a la vida, a la hora de la verdad en la vida cotidiana, mucho más práctico. Claro, y a eso iba, vamos, clavado porque eso es lo que te quería decir. Es decir, yo, por ejemplo, hago esta hoja de ruta cuando yo estoy motivada, cuando me viene, ¿no?, el subidón, cuando tengo tiempo, además en vacaciones y tal. Pero luego la vida al final te tambalea por donde quiere, cuando quiere y como quiere. O sea, de repente yo ahora nos estamos mudando a Hamburgo y tenemos que mover todo el sistema de la casa allí. Mi pareja está allí viviendo, yo estoy sola con las 3 niñas en casa, gestionando todo. Y claro, tengo esto abandonadísimo, pero o sea, de un modo como yo creo que al haber integrado la información un poco, no es que sigas esos valores al 100% como dijiste tú en su día cuando estabas súper motivada que lo ibas a hacer, pero por lo menos tienes los conceptos básicos y puedes seguir avanzando y no te quedas ni en la parálisis por análisis, ni en como esto no es perfecto, no lo hago, ni aturullada de no lo estoy cumpliendo porque no estoy haciendo, pues eso, pierna, tronco, tríceps, glúteo y me lo estoy saltando todo y estoy haciendo un total body, sabes, lo que sea, ¿no? Entonces, al final también yo creo que hay que tener cierto cuidado con estas cosas porque no quiero mis ideales, ¿vale? A mí me gusta mucho lo del tema de los valores, pero no me gustaría que se convirtiese en el siguiente Mr. Wonderful, o sea, que no, esta tendencia ahora de que tenemos que ser hiper perfectos o sacar lo mejor de nosotros mismos a todas horas, en todo momento, me parece que se puede convertir en algo que para mentes a lo mejor demasiado exigentes o demasiado perfeccionistas sea de hecho un error, ¿no? Porque lo que hay que tender siempre es un poco al equilibrio, ¿no? Esa es una situación que me he encontrado muy, muy a menudo con las personas con las que trabajo, con mis alumnos, y es que te encuentras con 2 tipos de personas aprox. Habrá más seguramente, pero digamos los más comunes. Uno son las personas que efectivamente están paralizadas, bloqueadas, que no están siendo, como tú dices, su mejor versión, que tienen por delante o consideran que tienen mucho camino por andar y demás. Y luego hay personas que ya han empezado ese camino y ahora en lo que se han metido es en lo que yo llamo la gincana del desarrollo personal, que es, me levanto por la mañana y ahora tengo que meditar, hacer yoga, escribir en mi diario de gratitud, ponerme 3 metas para el día, darle un abrazo a mi marido, echar un polvo si me da tiempo, estar con mis hijos, luego trabajar dando lo máximo de mí, ser un líder, desarrollar todos mis proyectos, tocar el piano y en fin, y te vuelves loco porque al final tu vida se convierte eso en una gincana donde desde que te levantas hasta que te acuestas es una constante prueba detrás de otra que te da una sensación de agobio, de que se te está escapando el tiempo y no sabes a dónde, de que tu vida te levantas por la mañana y ya sabes cómo va a ser tu día. Entonces, yo soy muy partidaria de las rutinas, a mí me gustan mucho, me sirven, pero claramente para mí, desde mi punto de vista, hay que encontrar un equilibrio, porque si no corres este riesgo y al final se pierde un poco el sentido, que el sentido es esa sensación de lo que en ACT llamamos vitalidad, esa sensación de la vida me hace ilusión, me gusta la vida, como decía el camarón, enamorado de la vida, aunque a veces duela, ¿no? Y en Sí. lugar de eso, lo que tienes es la sensación de ser una niña en el colegio haciendo tus asignaturas, solo que esta vez, en vez de matemática y geografía, son mindfulness, yoga y eso, y comunicación amable. Entonces, hay que ver un poquito si te estás yendo para allá y en ese caso retornar a lo más básico, que es el conectar con esa sensación de vitalidad y de propósito. Y esa es otra, ese es otro aspecto de los valores que desde mi punto de vista no se entiende muy bien o no se comunica muy bien, que es que los valores son sentimientos. Los valores no están aquí, en el corazón. A quien no lo vea, no están en la cabeza, están en el corazón. Mm. Si tu valor no te transmite esa sensación de propósito, de placer, de amor hacia la vida, entonces no es tu valor. Puede ser un debería, puede ser algo que te ha inculcado la sociedad o tu familia o quien sea, pero no lo es. Y hay que tener mucho cuidado porque uno se puede quedar meses y años atrapado en
creerse que estás actuando en dirección hacia tus valores y en realidad estás atascado en una regla mental de lo que deberías hacer y eres desdichado, infeliz, en el mal sentido de la palabra, no en el sentido act de no perseguir, como dice Raz Harris, ¿no? La trampa de la felicidad y de hacer espacio a la incomodidad, sino en el sentido de estar carente de vitalidad, falto de propósito y metido en una rigidez. Lo que pasa es que esta vez es una rigidez de otro tipo. Es supuestamente una rigidez basada en valores, pero no deja de ser disfuncional o poco útil. Totalmente. Vamos, el ejemplo que has puesto de lo de las asignaturas del colegio es buenísimo. Y sí, sí que es verdad que hay valores que yo creo que, a ver, yo creo que tenemos que ser muy honestos y no siempre nos conocemos tanto, quizá, ¿no? Y que hay valores que efectivamente puede ser que sean muy mentales, o sea, por lo que tú has dicho, creencias o reglas impuestas o heredadas o lo que sea, pero que conforme tú vas avanzando en esto, quizá es cuando te vas dando cuenta y vas colocando las cosas en su lugar, pero hay veces que necesitamos también malas experiencias o experiencias frustrantes como la que tú has dicho de perseguir un valor ¿sabes? O proponerte un estilo de vida que tú crees que va acorde contigo y darte cuenta que no te funciona, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando para nosotros, para mí y mi pareja, era muy importante vivir en el extranjero, para los dos. O sea, era, no sé cómo lo traduciríamos en valores, pero era algo que nos daba vitalidad, nos llenaba de alegría y de ilusión cuando pensábamos en eso. Y sí que es verdad que la experiencia, llevamos 3 años y medio fuera, y la experiencia tiene sus sombras y sus luces, como todo. O sea, te das cuenta viviendo la experiencia hasta qué punto te gusta ese estilo de vida, ¿no? Y si lo que, o sea, si lo que has renunciado merece la pena seguir adelante en este camino o no. O sea, y empiezas a matizar, te vuelves un poquito como más, ¿no? Más concreto, más exquisito, más concreto y luego aprendes a valorar otras cosas, obviamente, ¿no? Pero sí que yo creo que falta un poco también de que la gente al final tiene que recorrer ese camino, tiene que darse cuenta, ¿no? ¿Tú cómo ayudas a la gente o qué le dices a la gente cuando, bueno, pues para que encuentre ese verdadero valor que mueve su ilusión, su vitalidad y no que no sea algo mental? Normalmente lo que yo trato de utilizar son ejercicios, como te decía antes, que sean más experienciales, que te conecten más desde la experiencia y no tanto desde la mente. Por ejemplo, yo ya no utilizo o apenas utilizo, lo tengo por ahí, está de hecho en Reescríbete, pero trato luego de matizarlo y de explicarlo y de usar otras herramientas complementarias, la típica lista de valores o las tarjetitas de valores. Porque las palabras además significan cosas diferentes para unos y para otros. Las palabras relacionadas con valores suenan muchas veces como eso, muy abstractas, muy áridas, ¿no? El valor de yo qué sé, la responsabilidad o el valor de la perseverancia, ¿no? Entonces yo trato de usar más ejercicios, eso, de tipo experiencial. En plan, estás en tu casa y sale por la tele, va a caer una bomba nuclear en tu país en una hora. ¿Qué haces en esa hora? ¿A quién llamas? ¿De qué te arrepientes? ¿En qué te enfocas? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Qué balance haces de tu vida? Mm. O, por ejemplo, el clásico ejercicio del funeral, que es un ejercicio muy, muy conocido de ACT. Es Mm. tu funeral, estás ahí, puedes bajar como un alma, no un alma en pena, un alma en alegría, digamos. Bajas ahí, los ves a todos reunidos, están proyectando un montaje de PowerPoint con las mejores fotos de tu vida. ¿Qué salen esas fotos? ¿Qué quieres ver? Y mientras más se haga esto desde esa experiencia, desde un cerrar los ojos, imaginarte y no intelectualizarlo, Mm. mejor, porque más vas a conectar con esa parte de ti que verdaderamente sabe lo que quiere, esa parte mucho más intuitiva y mucho más de eso, de tu corazón, de tus tripas. Sí. Ese son el tipo de ejercicios que trato de utilizar cada vez más, sí. Y luego también yo creo que es necesaria una revisión constante, o por lo menos cada cierto tiempo, ¿no? Un poco de... Ujú. También esto quizá va en conexión con lo que tú decías de ver la brújula, si estoy yendo hacia adelante o no. O sea, si estoy yendo en la dirección que a mí me gustaría o no, ¿no? Pero ir revisando un poco Efectivamente, mm, eso. sí, sí, disculpa que sí, no sé si has terminado, que te he interrumpido No, 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 eso, comenzando.
que efectivamente que como que hay que ir revisando porque las cosas van cambiando. O sea, al final tú puedes además estar centrado en una temporada, en una cosa que te hace especial ilusión y estás ahí, pues yo qué sé, conectar más con tu familia y entonces pues llamas a miembros de tu familia cada X tiempo, estás como más en eso, pero de repente pues oye, aparece otra cosa que bueno, que hace que lo otro baje un poco de intensidad para irte, ¿no? A abordar otro tema. Efectivamente, y en ese caso, en mi opinión, lo primero que hay que hacer es gestionar la expectativa de a dónde quieres llegar. Porque mucha gente piensa que va a llegar a un punto donde la vida va a estar, como decíamos antes, ordenada, estable, como una estantería, todo en su lugar, y voy a saber cuáles son mis valores y voy a llegar, como tú decías antes, ¿no? Voy a vivir en el sitio que me gusta, tener la familia que quiero, a la pareja que quiero, el trabajo que quiero, y todas las piezas van a caer en su sitio. Pero eso nunca sucede. Siempre viene algo que nos lo descoloca y además, incluso cuando colocamos las piezas, eso es como hacer puzzles. A mi hija le encanta hacer puzzles. Así últimamente, además, ha descubierto, porque antes le gustaban, pero ponía la pieza y no se daba cuenta, empezaba a probarlo sin orden ni concierto. Ahora ha descubierto que tiene primero que mirar y mirar la pieza y luego colocarla. Ha sido como muy mágico ese breakthrough que ha hecho, ¿no? Ese avance. Y en realidad los puzzles, cuando tú terminas un puzzle, ¿qué haces? No miras, Lo miras y después, lo destruyes otra vez, ¿no? o bien, ¿Lo marcas? No lo sé. o buscas otro de más piezas, Ah, ¿no? bueno, o sí, o Mm. buscas otro, claro. O Sí. buscas otro de más piezas, más difícil, porque cada vez te va apeteciendo más. En tu caso, por ejemplo, por lo que me cuentas, parecería que has resuelto, entre comillas, ese puzzle de irte al extranjero y Sí. ahora estás, pues como tú dices, matizando, ¿no? Y ahora me quiero ir a otro sitio. O ahora... y eso es lo que nos hace humanos, ese deseo de crear puzzles y resolverlos, crearnos problemas donde antes no lo había. Al final, ¿qué son los hijos? Un hijo es un problema donde antes no había ninguno. Tú y yo lo sabemos. Y sin embargo, en esa resolución de problema o en ese esa sí, resolución de puzzles, esos desafíos que nos marcamos para nosotros mismos, es donde encontramos nuestra humanidad y nuestro sentido de propósito. Entonces, eso me parece fundamental aclararlo para que la gente no piense que los valores van a ser como un análisis de sangre o de ADN que te van a decir así, 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 y cuando esto lo resuelva, ¡pum! Ya ni vas a sentir ni vas a padecer, porque entonces lo que te va a pasar es que estarás muerto. Mientras seas un humano, vas a seguir teniendo deseos y pasiones y anhelos y desafíos y de todo, ¿no? Mm. Entonces, al final, lo que quieres es esa brújula de la que hablábamos, ¿no? Ese poder conectar en el presente con qué te da sentido de propósito y de la manera más presente e inmediata posible, en el sentido de que mm, si, a ver, a ver cómo matizo yo esto. Por una parte está muy bien hacer eso que comentabas tú, ¿no? De un día me siento y analizo y hago mi hoja de valores y demás, ¿no? Ahí te estarías poniendo, digamos, un poco a vista de pájaro, estarías tomando perspectiva. Mm. Por otra parte, van a llegar momentos de tu día a día en los que se desata el caos o en los que te olvidas de la hoja y aún así necesitas ahí o te puede venir muy bien una herramienta que a ti te permita en el aquí y el ahora voy a conectar con lo que es importante para mí. Mm. Y para eso tienes que haber identificado ese sentido de propósito, tienes que haber identificado lo que a ti en tus tripas te hace sentir vital y poder traerlo al aquí y ahora en el momento. Entonces, encontrar ese equilibrio, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Pues yo ayer por la mañana fue gracioso porque me senté a meditar. Ahora estoy en una fase de mi vida en que medito. Llevaba Mm. años literalmente sin meditar. Sin meditar mucho, quiero decir. Ahora estoy en una fase de meditación. Me ha dado por ahí. Espero perseverar porque me sienta bien. Me levanto por la mañana, me siento a meditar ahí y meditar, en teoría, tienes que tratar de concentrarte y dejar pasar los pensamientos y demás, pero cuando estás sentado una hora meditando, pues tu mente piensa al final porque las mentes piensan, ¿no? Y mi mente estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? A ver, he terminado esto, ahora me voy a poner, voy a escribir la newsletter, voy a bla, bla, luego voy a ir al gimnasio, luego no sé qué, voy a trabajar, tal, bla, bla. Toda mi mañana mi mente me la iba planeando, ¿no? Me despierto, abro la puerta de mi habitación, inmediatamente mi hija me huele, se despierta y empieza a toser y a moquear. Y yo, la madre que me parió. Y en ese momento ya sabes que no la puedes llevar al colegio, porque además ahora en cuanto te tose un mínimo te la traen de vuelta, ¿no? Mm. Y todo lo que se supone que todos esos planes que había hecho tu mente tan maravilloso, pues ahora ya no están ahí. No están ahí. Entonces tienes dos opciones. O te amargas y dices, hay que ver, que no da tiempo, ¿qué tal? O te preguntas, bueno, ¿cómo puedo yo en estas cartas que me ha sacado la vida en este momento conectar con lo que es importante?
Pues nada, cogí a mi hija, me senté a jugar un rato con ella, luego nos pusimos a hacer el desayuno juntas, luego pues yo qué sé, también le pegaría un grito en un momento porque soy una madre muy poco Montessori, bueno, un grito no, intento no gritar, pero un Alana, que toca hacerme el desayuno, que tengo hambre. Eso sucedió, desde luego. Pero por lo menos tienes ahí esa brújula, ¿no? De decir, bueno, hay otras cosas que son importantes para mí, no solo lo que había planeado, sino conectar con ella. Por ejemplo, yo en ese momento también, como venía de meditar además y estaba como en fase iluminada por una vez en la vida, entonces tenía también como muy presente la ecuanimidad, que es uno de los valores que se cultivan dentro de la meditación vipassana. Ellos tienen 10 paramis, 10, ¿cómo se llaman los paramis en español? Bueno, sería eso, como tienen un nombre, pero no me sale ahora, ya me saldrá. Como las virtudes, los valores en realidad, ¿no? Y uno de ellos es la ecuanimidad. Entonces yo pensé, pues mira, esta es una manera muy buena de cultivar mi ecuanimidad y aunque se haya levantado a las 6 de la mañana tosiendo, pues yo mantener este estado, porque estar ecuánime sentado en tu cama meditando es relativamente fácil. Estar Yeah. ecuánime con tu hija de 3 años enferma es más difícil. Entonces, así yo le di sentido a esa mañana, sin necesidad de que encajara con mis planes de mis valores super guay. Y bueno, pues lo mejor que pude, pero sin duda la experiencia de esa mañana quiero creer que fue más vital y más gratificante y mejor para las dos que el haberme quedado amargada porque ahora no podía hacer lo que yo había planeado. Claro, pero y tú esos valores que te has marcado, ¿no? Que has estado comentando, o sea, quiero decir, los tienes presentes de antes, es decir, hay que hacer como algo previo, una vista de pájaro, aunque sea pormenorizada, una especie de introspección, llámalo como quieras, pero hay que tener claros ciertos puntos para luego saber, pues eso, en el momento en el que te presenta la vida, cómo manejarlo, ¿no? O sea, al final lo que estábamos hablando de decir, vale, pues al final no lo tengo escrito, que lo miro todas las mañanas a las 5 de la mañana y hago mis historias y bla, 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 pero los tengo presentes de alguna manera y puedo ir adaptándome y ser flexible, ¿no? Y no, por no tener el día que yo quiero, fustigarme ni decirme, pues no he cumplido, soy lo peor, o no lo hago más porque no me sale perfecto, ¿no? O sea, no abandonar a la primera de cambio. Sobre todo yo me refiero a eso, no abandonar ni porque no es, ni porque no es perfecto, ni porque por 2 días no lo has hecho o, ¿sabes? O no te ha salido del todo bien, sino seguir un poco, seguir adelante con la imperfección y seguir adelante, pero tener ese estudio previo, introspección previa, ¿no? Para tener un poco una guía. Sí y no. Es decir, por una parte, el trabajar, el hacer esa introspección previa puede ser positivo. Por otra parte, es algo que, como te decía antes, se puede hacer de manera relativamente rápida porque la gran mayoría de nosotros tenemos muy claro cuándo nos alejamos y cuándo nos acercamos. Es decir, si tú en consulta tienes a una persona delante y tú le dices, además esto que me estoy acordando ahora que se ha estudiado en protocolos muy breves de intervención, por ejemplo, pues un protocolo de Rumia, de intervenir con los pensamientos repetitivos y rumiantes que aprendí mientras estaba en el máster. Y si mal no recuerdo, y espero estar recordando bien, allí no se trabajaban los valores en plan, busca tus valores, son este y este. Ahí lo único que se decía, y además al ser un protocolo estaba bastante estandarizado, lo que se decía a los participantes, eran identificar lo que es importante para ti. Y creo recordar que la frase exacta era, esas cosas que hacen que te vayas a la cama por la noche con una sonrisa en los labios. O sea, esa era la frase que se utilizaba, ¿no? Y ahí se hacía esa distinción de te aleja, te acerca. Y normalmente cuando tú cuentas eso, ya la persona ya lo sabe. Es como un sí o un no, como o sí o no, como un test de embarazo, o estás embarazada o no lo estás. No puedes estar a la vez acercándote y alejándote, ¿no? Yeah. Entonces yo estoy segura de que si yo a ti en cualquier momento de tu día, ya sea en tu trabajo, de interacción con tus hijas o con tu pareja, yo te paro, te hago un stop, pausa y te pregunto, Anita, tú en este momento te estás alejando o te estás acercando. Y tú me vas a dar una de las dos respuestas, o sí o no. Entonces, al final, si bien ese trabajo de introspección está genial y hacer esa reflexión, y yo de hecho lo hago en mis cursos y en mis talleres, ahora estoy haciendo el curso sobre Bullet Journal, sobre planificación con Bullet Journal, y hacemos este ejercicio de irte a la parte de arriba y ver pues, qué es lo que tú quieres a largo plazo.
Pero al final lo más importante es eso, porque luego eso muchas veces se nos olvida en el día a día. Entonces lo más importante es que si yo me paro aquí y yo le estoy diciendo a mi hijo, no, no, y a mí alguien me para y me dice, esto que estás haciendo, como tú le estás hablando, ¿se acerca o se aleja el tipo de madre que quiero ser? Y digo, pues aleja. ¿Y qué puedes hacer? Esa sería la segunda pregunta. ¿Qué puedes hacer aquí ahora que te haga dar un pasito, aunque sea pequeño, en dirección a esa persona que quieres ser? Y para mí puede ser en ese momento respirar y decirle eso a mi hija de otra manera o sentarme a jugar con ella o lo que sea. Y como eso en todas las áreas de tu vida. Qué bueno, qué bueno. No sé si responde un poco a lo que decía de la introspección. Insisto, que no quiere decir que sea malo, pero Mm. creo que hay que equilibrarlo con eso. Sí, no, y me parece muy interesante porque sí que es verdad que, a ver, yo por el tipo de persona que soy, sí que soy muy tendente a la, bueno, a la introspección y de hecho, bueno, es que a mí todo el tema del autoconocimiento y es algo que me chifla, pero yo reconozco que, que me puedo pasar de rosca, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, Me es siento real. muy identificada con eso. A mí me pasa también. A ti te pasa, ¿no? Es real, sí, sí, total. Entonces, yo una de las cosas que a mí me ayuda, más me ha ayudado en ACT o más claras he visto, ha sido, aparte de no creerme los pensamientos que aparecen en mi cabeza constantemente, porque yo ha habido momentos en mi vida que de verdad he pensado que estaba chaladísima, por lo que tú decías, yo, menos mal que no soy transparente y nadie sabe lo que está pasando por mi cabeza, porque si no flipáis, o sea, pero sí que es verdad que el hecho de llevar las cosas a la acción y tú en tus cursos y en las charlas que haces bueno, digamos que por ejemplo con Ángel también haces combinaciones de charlas para llevar a la gente a la acción, para que no se frene en, pues en esa rumiación de pensamientos o en abandonar las cosas a la mínima de cambio y tal. Entonces, llevar las cosas a la acción y no quedarte en... o sea, por ejemplo, si yo me quedase siempre en la introspección, ¿sabes? Y luego no fuese capaz de reaccionar en el momento en el que la vida me está presentando la oportunidad, tampoco me serviría de mucho, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo valoro mucho eso, pero lo que acabas de decir, por ejemplo, a mí me ayuda mucho porque es verdad y de hecho, de una manera u otra, lo pones en práctica. A veces te sale mejor, a veces te sale peor, pero pues te puedo decir los mismos ejemplos que has puesto tú cuando te vas a cabrear con tus hijas y estás ahí como en el borde del precipicio y se te plantean dos caminos, mala madre, o sabes, o buena madre, y tú ya dices, bueno, bueno, venga. Y a veces te sale, a veces no, ¿no? Entonces, Ujú. vale, bueno, no te quiero robar mucho más tiempo, Marina. ¿Tú en qué situaciones a ti actualmente te cuesta más de fusionarte de tus pensamientos a día de hoy? Una muy buena pregunta esa. Mm, yo que diría, fíjate, bueno, por una parte, sin duda, como quizá haya transpirado a lo largo de la entrevista, la maternidad es un gran desafío. Para mí esta edad está siendo muy difícil, muy difícil. Y ahora a todos mis amigos que tienen bebés chiquititos les digo aprovechad porque de verdad que te dirán lo que quieras, pero para mí el primer año fue el más fácil. Yo el primer año estaba reina, o sea, maravillosos. 3 siestas al día, yo me organizaba, me levantaba temprano, hacía, iba, venía y mi hija un angelito que no hablaba. Ujú. Ahora ya ella tiene su personalidad y además por evolutivamente los niños de esta edad están diseñados para probar tus límites. O sea, es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es intentar sacarte de quicio. Mm. Y claro, y lo consiguen. Además, mi hija es muy graciosa porque habla muy bien, te convence de las cosas, te cuenta, te hace una argumentación, en fin, te mea hasta que te deja de mear. Y ahí me resulta difícil porque con los niños concretamente, y yo no sé si aquí tú estarás de acuerdo, es como, es muy complicado porque no tienes, entre comillas, escapatoria, entre comillas, insisto. Es decir, tu hijo está ahí siempre, todos los días, no te puedes tomar vacaciones, no puedes, no es como el trabajo, que puedes decir, me despido, no puedes tomarte un descanso como con tu pareja. Y en el momento en que tú más necesitas una pausa es cuando tu hijo más te necesita a ti. Entonces, para mí es sin duda el mayor desafío, yo diría que ese es. Yo cuando la gente decía, ser madre es lo más difícil que he hecho en mi vida, yo decía, anda ya con el drama. Habrá cosas más difíciles que no estás picando en la mina. Ahora lo entiendo. Mm. Imagino que dependerá también del tipo de personalidad que tengas. En fin, yo por como yo soy, me resulta difícil por eso, ¿no? Porque yo hay momentos en los que digo, yo lo que necesito ahora es pararme, reflexionar, quizá echarme una siesta o irme al gimnasio, lo que sea,
pero no, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, ahí sin duda es difícil. Y luego es verdad que hay otros momentos en los que me puedo defusionar, puedo ver el pensamiento, pero no soy capaz de actuar como querría. Y ahí cuando más me pasa es cuando discuto con mi marido. Sin duda, ayer me pasó. Nosotros, por suerte, nos llevamos bastante bien, discutimos bastante poco, en mi opinión, pero yo de vez en cuando me cabreo. Y hay momentos en los que yo estoy ahí, estoy viendo mi cabreo desde fuera, estoy viendo mis pensamientos y pensando y viendo cuál es la alternativa y lo que yo tendría que decir para ser el tipo de mujer o de esposa que quiero ser, pero Esposa. digo que no, de esposa, si es que Pablo dice esposa, como le es argentino, mi esposa. Sí. Y digo que no quiero, que se lo merece. Entonces ahí me cuesta un montón. Y ayer me di cuenta, porque estaba, ya te digo, lo estaba viendo como el angelito y el diablo. Veía claramente que ese era el enfado desde fuera. Entonces ahí lo que hice, porque ahí como estábamos los dos solos, pues ahí sí que me fui a entrenar, entrené media hora y después de esa media hora ya ahí me sentía mejor. Lo cual aprovecho para decir que mucha gente piensa, y es otra de las de las maneras en que yo creo que no se entiende del todo bien ACT, pienso yo, que es que la gente se cree que ACT es tirar para adelante como el caballo de Atila, sean los que sean mis pensamientos, mis sensaciones, aceptar y no intentar cambiar y no intentar luchar y tirar. Y yo siempre aclaro que uno puede utilizar estrategias de control de sus emociones para sentirse mejor siempre y cuando le funcionen, siempre y cuando no vayan en contra de lo que valoras y siempre y cuando no sean la única forma que tienes de enfrentarte. Esto lo dice Russ Harris en su libro. Son las 3 características de las estrategias de control exitosas. Entonces yo ayer utilicé una estrategia de control, irme al gimnasio, ¿cómo no? Y cuando terminé me encontraba mucho mejor y fui, le di un abrazo a Pablo, le pedí disculpas y nos reconciliamos y nos fuimos a dar un paseo por la playa. Entonces, bueno, ya está. La respuesta más larga a la pregunta más corta. Me disculpas que me No, enrollo. no, pero ¿sabes qué pasa? Pues que al final es lo humano es, a ver, son este tipo de respuestas, porque es verdad que todo esto suena como valores, lo que decías, términos abstractos, ¿no? La gente de repente lo pone al nivel, pues eso, de ahora la moda del estoicismo, del tema de si meditas que te pones ahí en un plano superior de conciencia, de, ¿sabes? Ese tipo de cosas que la gente, pues, bueno, la gente, la sociedad en general, todos, por lo que sea, como que subimos de nivel más allá de lo que está. Y no está en ese nivel, está en el nivel de, pues que ser madre a veces cuesta mucho. Por mucho que hayas estudiado, por mucho que te hayas preparado, por mucho que te haya gustado ser madre, luego pasan cosas que de verdad te tambalean todo. Yo tengo a ver, yo en mi vida yo tengo como la bipolaridad. Por un lado soy súper individualista y me gustaría ser, o sea, ya ni con pareja, o sea, a mí me gustaría ser una persona totalmente libre en el mundo, pero por otro lado yo no sé vivir sin mis 3 hijas, que ya se dice pronto, pero yo no sé vivir sin ellas y sin mi pareja, o sea, y tengo que combinar esas dos necesidades que yo siento, ¿no? Pero que al final es eso, la vida es, pues, ¿cuándo peor lo paso? Pues cuando discuto con mi pareja, cuando no me puedo controlar con mis hijas o estoy dando un ejemplo que no me gusta dar. Yo qué sé, pues cosas mundanas, cosas súper fáciles, ¿no? Y no pasarnos de rosca en ese sentido, ¿no? De irnos más allá. Y cuando hablamos de valores, cuando hablamos de ACT, que de hecho tú lo decías en uno de tus newsletters hablando del journal, del curso que tienes ¿cómo se llama? Journal, Bullet journal. Bullet Mm. Journal, que tú decías que la gente que va a ese tipo de cursos tuyos no es que quieran ser pues, personas tipo Elon Musk, súper productivas, súper tal, ejecutivas, no, sino que sacar más tiempo para estar con su familia. ¿No? Sacar tiempo para hacer un hobby que llevan tiempo sin hacer. O sea, reestructurar su agenda para tener tiempo para dedicarse a, bueno, pues valores, leer libros de estoicismo, ya lo que tú quieras, pero es verdad, ¿no? O sea, Eso si es. quieres explicarnos un poco ese curso cómo va, que yo estoy muy interesada, lo que pasa es que ahora mismo no puedo. Bueno, más te vale no estar muy interesada porque acaba de cerrar Acaba de cerrar, sí, el lo sé. plazo, o sea que hasta que vuelva a salir, pero bueno, yo lo explico. A ver, el sistema de Bullet Journal lo creó un diseñador de Estados Unidos que se llama Ryder Carroll y es un sistema relativamente sencillo de apuntar en papel, en una agenda de papel, y tuvo muchísimo éxito porque es muy sencillo pero muy potente. Yo lo empecé a usar en 2018, justo antes de que naciera mi hija,
pero al principio no lo terminaba de pillar del todo bien y había cosas que me parecía que no me terminaban de encajar y lo dejé. Y luego ya cuando lo recuperé y puse en su sitio esas piececitas que me faltaban y lo combiné también con lo que yo sé de ACT y de valores y de orientar tu vida hacia ellos y de la acción comprometida y todas estas cosas, me sirvió muchísimo y me ha cambiado la vida, me ha convertido en una persona mucho más centrada y organizada en el buen sentido, como tú dices, para seguir haciendo esas pequeñas cosas y para seguir sintiéndome yo, a pesar de tener a mi hija y del trabajo y de todo, ¿no? Entonces el curso va de eso, yo lo llamo productividad con valores, porque no se me ha ocurrido una manera mejor de expresarlo, pero es sencillamente eso, ir avanzando en las cosas que te importan en todas las áreas de tu vida, no solo en el trabajo, porque creo que muchas veces los cursos de productividad se centran demasiado en el trabajo y desde mi punto de vista es un error el poner toda tu sensación o toda ¿cómo lo llamaría? Todo tu sentido de valor de ti mismo en tu trabajo, porque la vida es mucho más y creo que estamos muy obsesionados con el encontrar tu pasión, un trabajo que te llene, una carrera que te llene y en realidad hay muchas más cosas en la vida. Están tu pareja, tus hijos, tus aficiones, tu vida espiritual, tu comunidad, tu familia, en fin, millones de cosas que te pueden llenar, aunque tu trabajo no sea la recontraleche. Al final yo creo que no necesitamos la recontraleche de trabajo, en mi opinión, para ser felices. Mm. En fin, y de eso, va Bullet Journal. Sí, de eso yo creo que se ve mucho cuando haces el típico ejercicio de coaching de la rueda de la vida y te pones ahí un poco todas las áreas de la vida y las valoras y te das cuenta de, pues eso, de que también depende de cómo seas, pero que no hace falta que si le das mucho valor al trabajo, digamos que esa estructura se te va el pico directamente al trabajo y por lógica otras áreas se ven pues eso, mermadas de atención y luego al final Eso es, en el compendio global pues lo acabas sufriendo, ¿no? O sea, de alguna manera acabas eso con esa es. sensación de insatisfacción también, ¿no? Pues nada, Marina, no sé si quieres decir, comentar tus cursos, dónde pueden encontrarte. Marina no tiene redes sociales, que es otra cosa que me hubiese gustado abordar, pero tampoco te quiero tener aquí eternamente. Marina no tiene redes sociales, cosa que me encanta de ella. Manda un newsletter todos los días, pues recordando un poco todos los cursos que tiene. Y de hecho, para saber los cursos y ver la amiga que hay dentro, tienes que estar suscrito, si no recuerdo mal, ¿no? Eso es, sí, sí. No los tengo puestos en la web, tengo puesto un mini resumen de qué va cada uno, pero para saber lo que se cuece tienes que estar dentro. Y además hay muchas más cosas que los cursos que tengo en la web. Voy sacando mucho más material en fin, si a alguien le interesa y quiere seguir aprendiendo conmigo, le sugiero que vaya a psicosupervivencia.com, que se anote. Yo le mandaré un mail cada día, pero haré todo lo que esté en mi mano para que sean mails entretenidos, divertidos, aprovechables. Algunos te harán reír, otros te harán llorar. No, bueno, no sé. Yo de verdad que me esfuerzo mucho. Escribir el meliario es de las partes que más me gusta de mi día y me esfuerzo en lo posible por hacer que a la gente le guste leerlos. Así que si te ha gustado lo que has escuchado aquí, pásate por allí, te apuntas y lo pruebas a ver si te gusta. Yo te diré que pocas veces he llorado yo con un newsletter tuyo, ¿eh? Bueno, Más era una manera de hablar, ¿no? sí, Yo no creo que nadie me ha dicho nunca que haya llorado con un mail no, mío. No lo sé. no, A lo porque mejor va a ser mi siguiente reto, haceros llorar a todos. sí, sí, bueno, pues ponte, porque no sé cómo lo harás, porque siempre le sacas esa parte, ¿no? De, no sé, positiva, le pegas la vuelta un poco para dar, pues un tip, una lección. También mandas, las recomendaciones de libros son muy buenas. Yo me he leído varios de los que tú has comentado y también vale mucho la pena. Y también vídeos o gente que sigues, está bastante bien. De hecho, yo te veo como una conexión con el mundo de las Américas, para que veas, porque Ajá, sí, eh, sí, yo soy muy, sí, muy estadounidófila. sí, Sí, es sí. verdad, estoy muy conectada con la cultura de Estados Unidos por, yo qué sé, por la literatura que he leído, por mi chico que también ha vivido mucho allí, ha trabajado allí. Al final, yo qué sé, a partir de cierto momento, sobre todo cuando me empecé a meter en lo de los blogs, lo que leía y miraba era todo de Estados Unidos, porque claro, ellos siempre van un poquito por delante y entonces pues para estar a la vanguardia, yo siempre me voy a la información que está en inglés, la verdad. A ver, como todo en la vida, habrá cosas en las que no, pero en mi opinión en general, pues va todo por delante. En el mundo de los blogs, pues iban varios años por delante de nosotros. Entonces eso a mí me ayudó sobre todo al principio a posicionarme relativamente rápido. Total, que acabo leyéndolo todo en inglés, la verdad. Pero bueno, no sé. No, está muy bien, está muy bien. Además se nota, ¿eh? Se nota.
Pues muchas gracias, Marina, por estar aquí y nada, te seguiré leyendo y espero que a la gente que lo haya escuchado pues que le guste, que si no conocían ACT pues que lo conozcan un poquito más, a ver si les puede ayudar en algo. Y nada, ahí lo dejamos. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a ti por invitarme. Un abrazo fuerte. Chao.